La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en la oscuridad entre las estrellas como una gigantesca flor de metal. Sus 12 brazos se extendían en todas direcciones, cada uno construido por una raza alienígena diferente perteneciente al Consejo Galáctico. Luces azules recorrían las superficies metálicas, y naves de toda la galaxia entraban y salían por las concurridas bahías de atraque. Sin embargo, hoy era diferente. El Consejo había convocado una reunión de emergencia, y el tema era uno que preocupaba a todos los líderes alienígenas. Nerviosa, la comandante Zist caminaba por los pasillos curvos de la estación. Su piel cristalina captaba la luz y la devolvía con los colores del arco iris. Era alta y delgada, con 4 brazos que se movían con gracia al caminar. Como líder militar del Imperio Beltani, había presenciado muchas guerras, pero los humanos la preocupaban más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado. La sala del Consejo ya estaba llena cuando llegó. 12 especies alienígenas diferentes estaban sentadas alrededor de una mesa circular que flotaba en el centro de la sala. Cada especie parecía completamente diferente a las demás. Los Kwani parecían osos gigantes con 4 brazos y un denso pelaje gris. Los brahmanes eran criaturas enormes que parecían elefantes, con largas trompas y ojos sabios y ancianos. Los cepranos eran delgados y pálidos, casi fantasmas, y podían controlar la gravedad con la mente. El general Morde de los Corbani ya estaba hablando cuando Zist tomó asiento. Sus 4 puños golpeaban la mesa mientras hablaba, haciendo que todo se estremeciera. Los humanos se están expandiendo demasiado rápido, gruñó. Hace 50 años, solo tenían un mundo. Ahora tienen colonias en 37 sistemas estelares. Construyen naves más rápido de lo que podemos contarlas. El anciano Taskene de los brahmanes levantó la trompa para hablar. Su voz era profunda y lenta como un trueno lejano. Hemos visto a muchas especies jóvenes intentar expandirse rápidamente. La mayoría se agota y colapsa en pocas décadas. Pero los humanos son diferentes. Aprenden de cada error. Se adaptan a cada desafío. Zist se levantó y activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Imágenes de naves humanas aparecieron en el aire, girando lentamente para que todos pudieran verlas. Hace 3 meses, mis naves se encontraron con una patrulla humana cerca del sistema Vega. Ella dijo, destruimos 2 de sus naves fácilmente. Nuestras armas de energía atravesaron su blindaje como si fuera papel, pero miren esto. La imagen cambió para mostrar una nave humana diferente. Parecía similar a las primeras, pero con diferencias. Placas de blindaje adicionales cubrían el casco y extrañas armas nuevas sobresalían de los costados. Esta nave atacó uno de nuestros convoys la semana pasada. Habían estudiado nuestras armas y construido un blindaje mejor. Nuestros rayos de energía apenas los rozaron. Un delegado cepriano, llamado Susurro del Viento, flotaba ligeramente por encima de su silla. Su voz sonaba como el viento a través de las hojas. Intentamos atrapar sus naves con pozos de gravedad. Procedimiento estándar para detener naves que rechazan la autoridad del Consejo, pero escaparon. Sus motores son más potentes de lo que predijeron nuestros cálculos. El general Mork golpeó la mesa de nuevo. No luchan como especies civilizadas. Cuando abordamos sus naves, luchan a muerte. Sin rendición, sin negociación. Usan armas que explotan y se llevan a nuestros soldados con ellos. Luchan como animales salvajes. Eso es precisamente lo que me preocupa, dijo Zictara. No siguen las reglas de la guerra que siguen las demás especies. Cuando capturamos sus naves, encontramos tecnología que no debería existir. Han tomado nuestras armas y las han mejorado. Han tomado nuestros escudos y han encontrado la manera de burlarlos. El enorme anciano Taskene se había movido lentamente de un lado a otro. En mi larga vida, he visto a 17 especies unirse al Consejo. Todas siguieron el mismo patrón. Primero contacto, luego negociación, luego integración pacífica. Los humanos rechazaron nuestra primera oferta de unirse. Ignoraron nuestra segunda. Ahora se expanden al espacio que pertenece a los miembros del Consejo. El general Kobani se irguió en toda su altura, que era de casi 3 metros. Roban nuestra tecnología y la mejoran. Estudian nuestras tácticas y encuentran maneras de vencerlos. Cada vez que luchamos contra ellos, se fortalecen. Esto no puede continuar. Zix miró a los demás delegados alrededor de la mesa. El miedo se reflejaba en sus rostros alienígenas, aunque intentaban ocultarlo. Las naves humanas también están creciendo, continuó.
Nuestros exploradores informan de la construcción de naves más grandes que cualquier otra cosa que hayamos visto. Están construyendo algo nuevo, algo que no entendemos. Lejos de la reunión del Consejo, en una parte diferente de la galaxia, el capitán Jake Morrison estaba de pie. En el puente de su nave. El TCS Defiance era la nave de guerra más nueva y más grande que la humanidad había construido jamás. Tenía 3 kilómetros de largo y estaba armado con armas capaces de partir una luna por la mitad. Pero, más importante que su tamaño era lo que representaba. Cada pieza de tecnología de la nave había sido tomada de alienígenas y mejorada por ingenieros humanos. La ingeniera jefe Lisa Martínez trabajaba en la sala de máquinas en las profundidades de la nave. Era pequeña y resistente, con manchas de aceite en su uniforme y una sonrisa. Eso nunca desapareció. Los motores cuánticos la rodeaban, generando más energía que cualquier nave alienígena. Capitán, dijo por su dispositivo de comunicación, los nuevos motores funcionan al 110% de eficiencia. Los alienígenas construyeron buenos motores, pero nosotros los mejoramos. El oficial táctico Ryan Burke estaba sentado en su puesto en el puente, observando pantallas llenas de datos sobre armas y defensas. Era joven pero inteligente, y entendía la tecnología alienígena mejor que la mayoría. Señor, le informó al capitán Morrison, todos los sistemas de armas están listos. El conjunto de armas adaptativas está en pleno funcionamiento. Cualquier cosa que los alienígenas nos lancen, podemos devolverla con el doble de fuerza. El capitán Morrison era un hombre alto, de cabello canoso y ojos cansados. Llevaba 10 años luchando contra alienígenas y los conocía mejor que ellos mismos. Los alienígenas pensaban en patrones. Seguían reglas milenarias. No podían imaginar que una especie joven como la humanidad pudiera hacer las cosas de otra manera. Un mensaje llegó a través del sistema de comunicación de la nave. Estaba encriptado y marcado con los códigos de máxima prioridad. Morrison lo leyó 2 veces para asegurarse de que lo entendía. El Consejo Galáctico había dado un ultimátum. La humanidad tenía 72 horas para detener toda expansión y someterse a la autoridad del Consejo. Si se negaban, el Consejo tomaría medidas correctivas. Morrison apretó la mandíbula al comprender lo que esto significaba. Los alienígenas finalmente habían decidido detener a la humanidad por la fuerza. Iban a enviar sus flotas a destruir las colonias humanas y obligar a la Tierra a rendirse. Pero habían cometido un gran error. Pensaban que los humanos seguían siendo la especie débil que conocieron hace 50 años. Lisa, dijo Morrison en su dispositivo de comunicación, prepara la nave para operaciones de combate. Vamos a mostrarle al Consejo qué sucede cuando amenazan a la humanidad. En la sala de máquinas, Lisa Martínez sonrió mientras comenzaba a activar sistemas que ningún alienígena había visto antes. El Defiance estaba listo para la guerra, y también la humanidad. El sistema de comunicación cuántica en las profundidades de Colorado Springs vibraba con energía al llegar el mensaje alienígena. La sala de guerra subterránea estaba construida dentro de una montaña, protegida de cualquier ataque por capas de roca y metal. La almirante Kate Sullivan permanecía en el centro de la sala, observando cómo la pantalla holográfica mostraba el ultimátum del Consejo en 17 idiomas alienígenas diferentes. Su rostro estaba sereno, pero sus manos estaban apretadas en puños. 72 horas, dijo a los oficiales reunidos. Quieren que nos retiremos de todos los sistemas en disputa y aceptemos la condición de vasallos bajo las reglas del Consejo. Si nos negamos, prometen medidas correctivas. Se giró hacia los jefes del Estado Mayor Conjunto, hombres y mujeres que habían dedicado toda su carrera a prepararse para este momento. Caballeros y damas, siempre supimos que este día llegaría. El general Bill Harris del ejército fue el primero en hablar. Era un hombre corpulento con cicatrices en el rostro por luchar contra alienígenas en tierra. Almirante, nuestras fuerzas terrestres están listas. Cada mundo colonial cuenta con instalaciones de defensa y milicias entrenadas. Si quieren apoderarse de nuestros mundos, tendrán que luchar por cada metro de tierra. El almirante Sullivan asintió y se giró hacia el Dr. Alan Peters, jefe de xenobiología. Era un hombre delgado con gafas gruesas que había estudiado especies alienígenas durante 20 años. Doctor, ¿qué sabemos de sus capacidades militares? El Dr. Peters activó su propia pantalla, mostrando imágenes detalladas de naves y armas alienígenas. Los Belani usan escudos de energía que pueden desviar la mayoría de los proyectiles. Sus naves son rápidas pero con blindaje ligero.
Los Corbani tienen naves de asalto pesadas con cascos gruesos y cañones de plasma. Están diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Los Cepreons manipularon la gravedad para atrapar naves enemigas y aplastarlas. La coronel Nia Hayes, de inteligencia militar, dio un paso al frente. Era pequeña y silenciosa, pero su mente era aguda como un cuchillo. En teoría, deberían destruirnos fácilmente. 12 especies con miles de años de experiencia luchando juntas, pero nosotros las hemos estado estudiando durante décadas. Cada escaramuza, cada encuentro nos ha proporcionado datos. El coronel tocó un control y la pantalla cambió para mostrar imágenes de batallas anteriores con naves alienígenas. Luchan con patrones predecibles. Los Belani siempre atacan a larga distancia. Los Kobani siempre cargan directamente contra sus enemigos. Los Ceprons siempre intentan atrapar las naves en el mismo tipo de gravedad. Bueno, siguen tácticas antiguas que no han cambiado en siglos. El almirante Sullivan se acercó a la pantalla. ¿Y nuestras ventajas? Las naves humanas no siguen sus reglas, respondió el coronel Hayes. No usamos escudos de energía como ellos esperan. Usamos blindaje en capas y sistemas de defensa puntual. Nuestras armas son aceleradores cinéticos que atraviesan sus escudos como si no lo fueran. Incluso allí, lo más importante, nos adaptamos. Cada batalla nos enseña algo nuevo. En el espacio, el capitán Morrison recibió sus órdenes a través de canales cifrados. El desafío del TCS era reunirse con el resto de la defensa terrestre. Flótanse en el límite del espacio del Consejo. Mientras su nave saltaba al hiperespacio, Morrison revisó los planes de batalla que llevaban años preparándose. A diferencia de los alienígenas, la doctrina militar humana enfatizaba una cosa por encima de todo: la adaptabilidad. El túnel hiperespacial alrededor del Defiance brillaba con energía azul mientras la nave viajaba más rápido que la luz hacia el punto de encuentro. La ingeniera jefe Lisa Martínez monitoreaba los motores desde su estación. Capitán, informó que el motor cuántico es estable. Llegará a la flota en 6 horas. Ryan Burke estudió datos tácticos en su estación. Señor, inteligencia informa que el Consejo está reuniendo su flota de refuerzo, 200 naves de las 12 especies. Planean darnos un ejemplo. Morrison sonrió con tristeza. Que vengan. Creen que están luchando contra los mismos humanos que conocieron hace 50 años. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. En Nexus Prime, el Consejo Galáctico ya estaba preparando su respuesta. La almirante de flota Caterine de los Belani se encontraba frente a ellos. Una enorme pantalla holográfica mostraba la posición de las naves del Consejo en toda la galaxia. Confiaba en que esta demostración de fuerza acabaría rápidamente con la rebeldía humana. Después de todo, ninguna especie se había negado jamás a someterse tras ver demostrada la fuerza del Consejo. La flota de refuerzo constará de 200 naves, anunció la almirante Caterine a los miembros del Consejo reunidos. 50 cruceros Belani con armas de energía y escudos, 40 naves de asalto Corbani con cañones de plasma y blindaje pesado, 30 manipuladores de gravedad ceprianos. Las 80 naves restantes provendrán de nuestras otras especies miembro. La comandante Cistara estudió la composición de la flota en su pantalla personal. Almirante, ¿está seguro de que esto será suficiente? Los humanos han demostrado una adaptabilidad notable en encuentros anteriores. Los rasgos cristalinos de la almirante Caterine reflejaban irritación. Comandante, se preocupa demasiado. 200 naves contra quizás 50 naves humanas. Los humanos nunca se han enfrentado a todo nuestro poderío militar. Una vez que vean a que se enfrentan, se rendirán de inmediato. El general Mork de los Corbani gruñó en señal de asentimiento. Ninguna especie ha sido tan insensata como para luchar. Todo el Consejo. Los humanos pueden ser inteligentes, pero no son suicidas. En la Tierra, los preparativos continuaban las 24 horas. En los astilleros orbitales sobre el planeta, los trabajadores daban los toques finales a las nuevas naves de guerra. Estas naves incorporaban toda la tecnología alienígena que la humanidad había capturado o rescatado a lo largo de las décadas, pero estaban construidas con principios de ingeniería humana que los alienígenas jamás habían conocido. El Dr. Peters trabajaba en su laboratorio analizando los últimos informes de inteligencia. Almirante, dijo por su dispositivo de comunicación, veo algo inusual en los movimientos de la flota alienígena. Están organizando sus naves en formaciones tradicionales. Formaciones de muro, formaciones en línea, tácticas clásicas de su historia militar. El almirante Sullivan frunció el ceño.
¿Intentan intimidarnos con ceremonia? No lo creo, respondió el Dr. Peters. Creo que realmente creen que estas formaciones nos perjudicarán. Llevan tanto tiempo luchando de la misma manera que no pueden imaginar otro enfoque. Las horas transcurrían mientras ambas flotas avanzaban hacia lo que se conocería como la Batalla de la Puerta de los Titanes. Las naves del Consejo viajaban en formaciones perfectas, con sus cascos relucientes de pintura fresca y sus armas completamente cargadas. Transmitían demandas de rendición en todas las frecuencias. Confiando en que los humanos entrarían en razón ante una fuerza tan abrumadora, la flota humana era diferente. 80 naves dispuestas en una formación que parecía aleatoria a ojos alienígenas, pero que en realidad estaba cuidadosamente planificada. Cada nave estaba posicionada para apoyar a las demás con campos de fuego superpuestos y múltiples rutas de escape. Viajaban en silencio, con las armas apagadas y con intenciones inciertas. A medida que se acercaba el plazo de 72 horas, ambos bandos sabían que la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La era de la autoridad indiscutible del Consejo estaba llegando a su fin. Aunque los alienígenas aún no lo sabían, la humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando una especie adaptable era forzada al límite. El espacio alrededor de la puerta de Titán parecía vacío a primera vista, pero los sensores contaban una historia diferente. La almirante Catherine se encontraba en el puente de su nave insignia, observando la pantalla táctica que mostraba 200 naves del Consejo saliendo del hiperespacio en perfecta formación. La flota de control se extendía por el espacio como un muro de metal y energía, con sus cascos brillando bajo la lejana luz de las estrellas. Esperaba encontrar un puñado de naves humanas primitivas agazapadas tras asteroides. En cambio, encontró 80 naves humanas dispuestas en un patrón que nunca antes había visto. Colgaban en el espacio como semillas dispersas, aparentemente aleatorias, pero de alguna manera con un propósito. El almirante alienígena estudió la formación con creciente confusión. ¿Dónde estaban las líneas de batalla ordenadas que usaba cada especie civilizada? ¿Dónde estaba la estructura de mando? Eso tenía sentido militar. Almirante, informó su oficial de comunicaciones. Las naves humanas no responden a nuestras exigencias de rendición. Mantienen un silencio de radio absoluto. Los rasgos cristalinos de Catherine cambiaron para mostrar molestia. Transmitan en todas las frecuencias. Díganles que tienen una última oportunidad para someterse antes de que demostremos la autoridad del Consejo. En el puente del TCS Defiance, el capitán Morrison observaba la flota alienígena a través de su pantalla. Las naves del Consejo se movían con precisión mecánica, cada nave exactamente donde sus antiguas tácticas indicaban que debía estar. Ryan Burke trabajaba en su puesto táctico, identificando los tipos de naves y las configuraciones de armas. Señor, cuento 50 cruceros Beltani en el centro, 40 naves de asalto Corbani en los flancos y 30 manipuladores de gravedad Ceprian dispersos por toda su formación. La ingeniera jefe Lisa Martínez informó desde la sala de máquinas en el interior de la nave. Capitán, todos los sistemas están en verde. Motores cuánticos a máxima potencia, armas cargadas, sistemas de defensa puntual activos. Estamos listos para lo que nos lancen. Morrison abrió un canal de comunicación con el resto de la flota humana. A todas las naves, les habla Morrison. Recuerden su entrenamiento. Ellos luchan según las reglas. Nosotros escribimos nuestras propias reglas. Ejecuten el patrón Delta a mi orden. La flota del Consejo comenzó su aproximación usando tácticas tradicionales que habían funcionado durante miles de años. Los cruceros Belani avanzaron primero, sus escudos de energía brillando como pompas de jabón alrededor de cada nave. Tras ellos venían las naves de asalto Corbani, con sus pesados cañones de plasma ya reluciendo con la energía almacenada. Cepran se desplegó a los lados, listo para atrapar a cualquier nave humana que intentara escapar. La almirante Catherine se sentía segura mientras observaba el avance de su flota. Comiencen a disparar cuando alcancemos el alcance óptimo. Apunten primero a sus naves de mando. Una vez que su liderazgo sea destruido, el resto se rendirá. Los primeros disparos provinieron de los cruceros pesados Corbani. Brillantes corrientes de energía de plasma cruzaron el espacio entre las flotas, diseñadas para abrumar los escudos enemigos mediante un bombardeo sostenido. Los artilleros alienígenas apuntaron con cuidado. Sus armas estaban programadas para penetrar las barreras energéticas que toda especie civilizada usaba para protegerse. El rayo de plasma impactó en las naves humanas y algo imposible sucedió. En lugar de sobrecargar los escudos de energía, las armas impactaron contra una armadura metálica sólida que absorbió el impacto y brilló al rojo vivo.
Los cañones de defensa puntual de las naves humanas abrieron fuego, llenando el espacio con ráfagas de proyectiles que derribaban los rayos de plasma como si fueran moscas. ¿Qué clase de defensa es esa?, preguntó la almirante Catherine. ¿Dónde están sus escudos de energía? Su oficial táctica, una joven Baltani llamada Sixara, miró sus instrumentos confundida. Almirante, no parecen usar escudos de energía. ¿Tienen algún tipo de sistema de blindaje en capas combinado con redes activas de defensa puntual? La respuesta humana llegó 30 segundos después. El capitán Morrison dio la orden que su tripulación esperaba. Todas las naves ejecutan el patrón Delta. Muéstrenles cómo es la ingeniería humana. El TCS Defiance y sus naves compañeras abrieron fuego con armas que los alienígenas nunca habían visto. En lugar de rayos de energía o rayos de plasma, las naves humanas lanzaron proyectiles sólidos acelerados a velocidades increíbles. Varillas de tungsteno del tamaño de postes telefónicos cruzaron el espacio más rápido que la mayoría de las armas de energía, transportando energía cinética capaz de atravesar una montaña. Los proyectiles impactaron los escudos de energía Belani y los atravesaron como si no estuvieran allí. Los escudos habían sido diseñados para desviar ataques de energía, no materia sólida que se desplazaba a velocidades relativistas. Placas enteras se desmoronaron y la atmósfera se derramó al espacio mientras las balas cinéticas destrozaban las naves alienígenas como si fueran papel. La almirante Catherine observó con horror cómo 3 de sus cruceros explotaban en la primera descarga. ¿Cómo es posible? Sus armas son proyectiles primitivos. La comandante Kara trabajaba frenéticamente en su puesto. Señor, los proyectiles se mueven a casi el 10% de la velocidad de la luz. Nuestros escudos no pueden detener la materia sólida a esas velocidades. La energía cinética es enorme. Las naves ceprianas probaron a continuación su táctica habitual. El susurrador de estrellas, al mando del escuadrón de manipuladores de gravedad, enfocó los sistemas de su nave en la nave humana más cercana. Fuerzas invisibles se extendieron para atrapar a la nave enemiga en un pozo gravitacional que debería haber aplastado su casco como una lata vacía. La nave humana se estremeció bajo la tensión gravitacional. Pero en lugar de romperse, sus motores brillaron con más intensidad. Los reactores de fusión compactos que impulsaban las naves humanas generaron más energía de la que los cepranos habían calculado. La nave trampa se liberó del pozo gravitacional y aceleró directamente hacia las naves alienígenas que habían intentado retenerla. Imposible, susurró Susurro de Estrellas. Ninguna nave debería tener suficiente potencia para escapar de un campo de contención gravitacional de nivel 7. Las naves de asalto Corbani, construidas para el combate cuerpo a cuerpo, avanzaron según sus tácticas tradicionales. El general Moruk dirigió personalmente el ataque, confiando en su superioridad numérica y de potencia de fuego. R abrumaría las extrañas defensas humanas. Sus naves dispararon con todas sus fuerzas al acortar distancias, esperando que los humanos se retiraran o se rindieran al enfrentarse a una fuerza superior. En cambio, las naves humanas hicieron algo completamente inesperado. Se dispersaron en 3 dimensiones manteniendo el fuego coordinado. Algunas aceleraron hacia arriba respecto al avión de batalla, otras descendieron en picado y otras se movieron lateralmente. La ordenada formación alienígena se vio rodeada de enemigos que se negaban a quedarse quietos. El capitán Morrison coordinó la maniobra desde su puente, observando pantallas tácticas que mostraban naves humanas moviéndose en patrones que los alienígenas no podían predecir. Ryan, apunta a sus naves de mando. Lisa, dame todo lo que tienen los motores. Muéstrales qué sucede cuando amenazan a la humanidad. La batalla se convirtió en un juego de ajedrez tridimensional donde los humanos habían roto las reglas. Naves alienígenas que esperaban luchar en líneas ordenadas se encontraron bajo ataque desde direcciones que no habían planeado. Naves humanas que deberían haber sido objetivos fáciles resultaron imposibles de localizar, moviéndose con una velocidad y una coordinación que parecían imposibles. A medida que más naves alienígenas explotaban o se alejaban con cascos dañados, la almirante Catherine finalmente comprendió a qué se enfrentaban. Los humanos no solo usaban tecnología diferente. Luchaban con conceptos de guerra completamente distintos. Todas las suposiciones del Consejo sobre tácticas militares eran erróneas. La almirante Catherine contempló su despliegue táctico con incredulidad mientras otro escuadrón de cruceros se desvanecía en brillantes explosiones. La mitad de su flota ya estaba destruida o gravemente dañada, y los humanos no mostraban signos de desaceleración. El almirante alienígena había luchado en docenas de batallas por toda la galaxia, pero nunca había visto algo así. Los humanos luchaban sin honor,
sin seguir el protocolo militar adecuado, y lo peor de todo, estaban ganando. Señor, informó el comandante Sixara, estamos recibiendo solicitudes de retirada de 17 capitanes de nave. El escuadrón de asalto Corbani ha perdido el 60% de sus naves. Los manipuladores de gravedad ceprianos informan que sus campos de contención son inútiles contra los sistemas de energía humanos. Los rasgos cristalinos de Caterine se oscurecieron por la ira y la desesperación. En todos sus años de servicio, ningún enemigo había humillado jamás al Consejo. Una flota como esta. Estos humanos primitivos hacían que el poderío militar combinado de 12 civilizaciones pareciera de aficionados. Pero aún le quedaba una opción. Una táctica que nunca había fallado en la larga historia de la Guerra del Consejo. Implementar el Protocolo 7, ordenó. Todas las naves restantes deben configurarse para embestidas. Les mostraremos a estos bárbaros qué sucede cuando rechazan la autoridad del Consejo. El Protocolo 7 era la táctica de último recurso del Consejo, utilizada solo cuando se enfrentaban a un enemigo que se negaba a rendirse. Las naves aceleraban a máxima velocidad y embestían a las naves enemigas, convirtiéndose en armas cinéticas. Siempre había funcionado antes porque la mayoría de las especies valoraban la supervivencia individual por encima de la victoria. Los capitanes se retiraban antes que sacrificar a sus tripulaciones en colisiones inútiles. Las naves supervivientes del Consejo comenzaron a virar hacia la flota humana, con los motores brillando con más intensidad mientras se preparaban para ataques kamikaze. Almirante Caterine confiaba en que esto funcionaría. Seguramente los humanos se retirarían ante una muerte segura para ambos bandos en el puente del TCS Defiance. El oficial de sensores Paul Chun detectó el cambio en los patrones de movimiento alienígenas. Capitán, las naves del Consejo aceleran hacia nosotros en rumbos de colisión. Están implementando algún tipo de táctica de embestida. El capitán Morrison estudió la pantalla táctica, que mostraba docenas de naves alienígenas dirigiéndose hacia la flota humana a máxima aceleración. Una especie más lenta podría haberse retirado, pero Morrison había pasado años estudiando la psicología alienígena. Comprendía que el Consejo esperaba que los humanos valoraran las vidas individuales por encima de la victoria estratégica. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. A todas las naves, transmitió Morrison por el canal de comunicación de la flota. Los alienígenas creen que pueden asustarnos como con ataques suicidas. No entienden que los humanos llevan miles de años luchando entre sí. Sabemos cómo manejar embestidas. Ejecuten la maniobra Omega a mi señal. Las naves humanas respondieron con una precisión que asombró incluso a sus propias tripulaciones. En lugar de retirarse ante los embestidas, aceleraron directamente hacia las naves alienígenas mientras disparaban con todas sus fuerzas. Las trayectorias de colisión se convirtieron en intercambios devastadores donde la ingeniería humana demostró ser superior a la construcción alienígena. Lisa Martínez trabajaba frenéticamente en la sala de máquinas del Defiance, alimentando las armas y los sistemas de refuerzo estructural. Capitán, nuestro blindaje resiste. El compuesto de acero de tungsteno absorbe la tensión del impacto mejor de lo previsto. Podemos resistir estos impactos. Las primeras colisiones ocurrieron a lo largo de la línea de batalla, donde las naves de asalto Corbani se enfrentaron de frente con destructores humanos. Las naves alienígenas. Está diseñado para la guerra energética y su maniobrabilidad se desmoronó contra naves humanas diseñadas para soportar las increíbles tensiones del combate de alta aceleración. Los ingenieros militares humanos habían aprendido, tras décadas de estudio de restos alienígenas, que las naves del Consejo eran sorprendentemente frágiles ante un impacto físico. Ryan Burke coordinaba el fuego defensivo desde su estación táctica. Sus computadoras de puntería rastreaban simultáneamente docenas de naves que se aproximaban. La red de defensa puntual llenó el espacio alrededor de la flota humana con ráfagas de fragmentos de tungsteno, convirtiendo lo que deberían haber sido gloriosas cargas alienígenas en masacres. Las naves alienígenas impactaron el fuego defensivo y se desintegraron antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. El general Moruk de los Corbani lideró personalmente el mayor ataque de embestida, con su enorme nave de asalto acelerando hacia el TCS Defiance con los motores forzados más allá de los límites de seguridad. Había comandado guerreros Corbani durante 30 años y nunca se había retirado de ninguna batalla. Hoy no sería diferente, incluso si eso significaba su muerte. Por el honor del pueblo Corbani, transmitió en todas las frecuencias mientras su nave acortaba la distancia final. Estos humanos aprenderán que algunos enemigos son invencibles. El capitán Morrison observaba la nave de asalto que se aproximaba en su pantalla principal.
La nave alienígena era 3 veces más grande que la Defiance y estaba construida como una fortaleza voladora. En un ataque de embestida tradicional, debería haber aplastado la nave humana fácilmente. Pero Morrison tenía una última sorpresa para los alienígenas. Lisa, potencia de emergencia para el conjunto deflector delantero. Ryan, concentra toda la potencia de fuego en su vector de aproximación. Muéstrales lo que la ingeniería humana realmente puede hacer. La Defiance TCS no intentó evitar la colisión. En cambio, inclinó su proa reforzada hacia la nave alienígena que se aproximaba y disparó todas sus armas. Aceleradores cinéticos, rayos de partículas y proyectiles explosivos, todos enfocados en un solo punto del casco de la nave Corbani. La potencia de fuego concentrada atravesó el blindaje de la nave alienígena justo cuando ambas naves colisionaron. El impacto sacudió a ambas naves, pero los resultados no fueron los esperados por el general Morde. La proa especial del Defiance se deformó como estaba previsto, absorbiendo la energía de la colisión y protegiendo los compartimentos de la tripulación tras capas de material amortiguador. La nave Corbani, debilitada por el fuego concentrado de las armas, se partió en dos al impactar. El general Mess murió creyendo haberse llevado consigo la nave humana, sin saber que el Defiance sobreviviría con solo daños menores. Escenas similares se reprodujeron en la zona de batalla, donde las naves humanas demostraban técnicas de construcción que los alienígenas jamás habían imaginado, donde las naves del Consejo dependían de escudos de energía y maniobrabilidad para su protección. Las naves humanas se construían como búnkeres voladores, diseñados para sobrevivir a cualquier cosa que el universo les lanzara. La almirante Catherine observó con creciente horror cómo sus embestidas fracasaban una tras otra. Nave tras nave de su flota desaparecían en explosiones mientras las naves humanas continuaban luchando. Algunas naves humanas resultaron dañadas, algunas destruidas, pero la mayoría sobrevivió a impactos que deberían haber sido fatales. «Esto es imposible», se susurró. «Ninguna especie construye naves que sobrevivan a embestidas directas. Ninguna especie lucha como esta». La comandante Sexto trabajó desesperadamente en su puesto intentando encontrar alguna táctica que pudiera funcionar contra estos humanos imposibles. «Almirante, nos quedan 38 naves. Los humanos aún tienen 67 naves funcionales. Nuestra munición se está agotando y la moral de la tripulación se está derrumbando». La fase final de la batalla comenzó cuando las naves supervivientes del Consejo intentaron retirarse, pero el capitán Morrison se había preparado para este momento. La flota humana no persiguió de la manera tradicional que los alienígenas esperaban. En cambio, ejecutaron saltos hiperespaciales coordinados que los colocaron directamente en la trayectoria de las naves enemigas que huían. Los alienígenas se encontraron atrapados entre campos de asteroides y naves humanas que aparecían desde direcciones imposibles. Toda ruta de escape estaba bloqueada por naves que se movían más rápido y de forma más impredecible que cualquier otra en la doctrina militar del Consejo. La retirada se convirtió en una ruta cuando los capitanes alienígenas se dieron cuenta de que estaban completamente rodeados por un enemigo que luchaba como ninguna otra especie que jamás hubieran encontrado. La noticia de la batalla de la Puerta del Titán se extendió por la galaxia más rápido de lo que las naves supervivientes del Consejo podían regresar a casa. En mundos que habían vivido bajo la autoridad del Consejo durante miles de años, los civiles alienígenas observaban sus pantallas de comunicación en un silencio atónito mientras llegaban los informes. La poderosa flota de cumplimiento, 200 naves que representaban el poder militar combinado de 12 civilizaciones, había sido destruida por una especie de la que la mayoría nunca había oído hablar. En Nexus Prime, la sesión de emergencia del Consejo Galáctico se reunió en una atmósfera de pánico e incredulidad. El anciano Taskene de los Brahman habló primero, su enorme trompa temblando mientras revisaba los informes de batalla. Su voz profunda no transmitía nada de su habitual sabiduría serena. En 3000 años de historia del Consejo, ninguna especie ha derrotado jamás a nuestra fuerza. Flota. Los humanos no solo ganaron una batalla. Demostraron capacidades militares que desconocíamos. La comandante Stara se sentó en su lugar alrededor de la mesa flotante, con sus rasgos cristalinos oscurecidos por la conmoción. Había perdido la mayor parte de su flota en la batalla, y las pocas naves que escaparon contaron historias imposibles. Los humanos usaron armas cinéticas que atravesaron nuestros escudos de energía como si no estuvieran allí. Su nave sobrevivió a embestidas que deberían haberlas destruido. Lucharon en 3 dimensiones mientras nosotros permanecíamos atrapados en un pensamiento bidimensional. El delegado Cepran, un susurro de viento, flotó silenciosamente sobre su silla durante varios minutos antes de hablar. Cuando su voz llegó, sonó como el viento en un cementerio.
Intentamos contener sus naves con nuestros pozos de gravedad más potentes. Se liberaron utilizando tecnología de motores que genera más energía de la que nuestros cálculos indicaban posible. Nos han superado de maneras que ninguna especie creía posible. El general Mordak estaba muerto, abatido cuando su nave colisionó con la nave humana TCS Defiance. En su lugar se sentaba el líder de guerra Gra, un joven Corbani con cicatrices de batalla que cubrían su pelaje gris. Las naves humanas se movían en patrones que no podíamos predecir. Cada vez que creíamos entender sus tácticas, cambiaban a algo completamente diferente. Luchan como si se hubieran estado preparando para esta guerra toda su existencia. La Cámara del Consejo guardó silencio al comprender las implicaciones. Durante milenios, habían sido la autoridad suprema en esta parte de la galaxia. Las especies se unían voluntariamente o se veían obligadas a someterse mediante demostraciones de poder abrumador. Pero los humanos habían convertido ese poder en chatarra y habían dejado a los supervivientes huyendo aterrorizados. Mientras tanto, el capitán Morrison permanecía en el puente de la TCS Defiance mientras su nave lideraba una pequeña flota hacia Nexus Prime. La enorme estación espacial, que una vez había parecido un símbolo intocable de la autoridad alienígena, ahora parecía frágil comparada con las naves de guerra humanas que se acercaban a sus muelles de atraque. Los miembros supervivientes del Consejo habían solicitado negociaciones inmediatas, y la humanidad estaba lista para dialogar. Las naves humanas volaron en formación perfecta mientras se acercaban a la estación, sus alas aún conservaban las marcas de la reciente batalla. Cada movimiento estaba calculado para demostrar un dominio absoluto de su tecnología. Los extraterrestres que observaban desde las plataformas de observación de la estación nunca habían visto naves espaciales moverse con tanta precisión y determinación. La almirante Kate Sullivan llegó a bordo del Defiance para dirigir personalmente las negociaciones. Era una mujer alta, de cabello gris acero y ojos que habían visto demasiadas batallas. Mientras caminaba por las cámaras del Consejo, los representantes extraterrestres, que antes habían hablado de la humanidad como una molestia menor, ahora la observaban con un miedo apenas disimulado y un renovado respeto. El doctor Alan Peters acompañaba a la misión diplomática, pero su papel había cambiado por completo. En lugar de estudiar la biología alienígena como una curiosidad, ahora ayudaba a establecer una coexistencia pacífica entre iguales. No pasó inadvertida la ironía de que la reputación de la humanidad como guerreros hubiera abierto las puertas a una cooperación que décadas de aperturas pacíficas jamás habrían logrado. Las negociaciones fueron sorprendentemente breves. La almirante Sullivan presentó las condiciones de la humanidad con la serena confianza de quien ostenta todas las ventajas. Queremos reconocimiento como socio igualitario en los asuntos galácticos, comenzó. Eliminación inmediata de todas las restricciones a la expansión humana, establecimiento de acuerdos comerciales que beneficien a todas las partes involucradas. Y lo más importante, respeto a la soberanía humana sobre nuestro territorio y colonias. El anciano Taskene levantó su enorme cabeza para responder. Su voz era respetuosa ahora, no el tono condescendiente que había usado al hablar de los humanos. Antes de la batalla. Almirante Sullivan, el Consejo acepta sus condiciones. También deseamos proponer tratados formales que eviten futuros conflictos entre nuestra especie. La comandante Zixara activó una pantalla holográfica que mostraba mapas estelares de la galaxia local. Sugerimos establecer límites claros entre el espacio humano y los territorios del Consejo. Las rutas comerciales permanecerán abiertas a todas las especies, pero las naves militares respetarán los límites territoriales. El almirante Sullivan estudió cuidadosamente los límites propuestos. Los extraterrestres ofrecían a la humanidad el control de todos los sistemas que ya habían colonizado, además de varios más que brindaban ventajas estratégicas. Era una oferta generosa de especies que claramente querían evitar futuros conflictos con las fuerzas militares humanas. Estos términos son aceptables, respondió Sullivan. Sin embargo, también queremos establecer programas de investigación conjuntos. La humanidad ha aprendido mucho al estudiar su tecnología y creemos que podrían beneficiarse al comprender nuestros enfoques de ingeniería. Los extraterrestres también aceptaron rápidamente esta propuesta. Habían visto lo que sucedía cuando los humanos mejoraban la tecnología alienígena y querían comprenderla. ¿Cómo era posible? La idea de que pudieran aprender algo de una especie que alguna vez consideraron primitiva era difícil de aceptar. Pero la evidencia que flotaba fuera de su estación era imposible de ignorar. Mientras se firmaban los acuerdos formales, el capitán Morrison reflexionó sobre cómo había cambiado por completo el equilibrio de poder en la galaxia. 3 días atrás,
La humanidad había sido una especie en expansión que se enfrentaba a un ultimátum de fuerzas superiores. Ahora eran socios en una comunidad galáctica que había aprendido a respetar las capacidades humanas a las duras penas. La ceremonia de firma concluyó con el establecimiento de los acuerdos titánicos, llamados así por la batalla que lo cambió todo. Los documentos reconocían a la humanidad como la nueva gran potencia de la civilización galáctica y establecían marcos para la interacción pacífica entre especies con enfoques muy diferentes en la guerra y la tecnología. La noticia del acuerdo se extendió rápidamente a todos los mundos coloniales humanos. En ciudades de docenas de sistemas estelares, la gente celebró el fin de las amenazas alienígenas a su expansión. Los niños que habían crecido escuchando historias sobre el misterioso Consejo ahora aprendían que la humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas gracias a su valentía y a su pensamiento militar superior. En los mundos alienígenas, la reacción fue más compleja. Algunas especies vieron la victoria humana como prueba de que el viejo orden estaba cambiando. Otras comenzaron a desarrollar sus propias tecnologías militares, con la esperanza de evitar depender de la protección humana o del Consejo. La galaxia estaba entrando en una nueva era donde la fuerza militar determinaba la influencia política. La escena final tuvo lugar en los astilleros orbitales de la Tierra, donde los trabajadores ya comenzaban la construcción de naves de guerra aún más grandes. El éxito en la Puerta de Titán había demostrado que la ingeniería militar humana era superior a cualquier cosa que poseyeran los alienígenas. Pero también había demostrado que la galaxia albergaba muchas especies con sus propias ambiciones y capacidades. El almirante Sullivan se encontraba en la plataforma de observación del astillero, observando cómo tomaba forma el casco del nuevo Dreadnought de la humanidad. La nave tendría 5 kilómetros de largo y estaría armada con armas capaces de destruir planetas. Pero más importante que su potencia de fuego era lo que representaba: la determinación de la humanidad de no volver a enfrentarse a un enemigo sin ventajas abrumadoras. No mientras observaba la construcción. Sullivan sabía que la frase «nave de guerra terrana» se había convertido en sinónimo de poder y respeto en toda la galaxia. La era del dominio del Consejo había terminado y había comenzado la era de la influencia humana.